Romanos 15, versículo 13, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire esa palabra. Cuando yo leo esto, entiendo que es por el poder del Espíritu Santo en nosotros, que en medio de tantas cosas que estamos escuchando, que estamos viviendo, de guerras, de crisis, de tantas cosas, en medio de todo desierto que estemos pasando en nuestra vida, es el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a tener esperanza. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y estamos pasando una crisis, si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos esperanza de que vienen tiempos mejores. ¿Cuántos aquí tienen esperanza? Por más difícil que estén las cosas en tu casa, por más difícil que estén las cosas con tus hijos, por más difícil que estén las cosas en tu economía, si el Espíritu Santo está, tú rebosas de esperanza. Mire la persona que tiene a su lado. ¿Qué tal? ¿Está rebosando de esperanza? ¿Sí? ¿Tiene esperanza? O si usted escucha a una persona desanimada, no, esto ya no se puede hacer nada, no, esto ya no tiene solución, no, esa persona le falta del Espíritu. Le falta del Espíritu Santo en su vida. Porque la Biblia dice que el Dios de esperanza, dice para que reposen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. No importa qué tan difíciles estén las cosas, si el Espíritu Santo está en ti, tú vas a rebosar de esperanza y nunca te vas a desanimar en medio del desierto. ¿Cuántos quieren del Espíritu Santo? A mí me impactaba lo que el pastor Embus predicó el jueves, y me impactaba la imagen que nos mostró de cómo Israel es tan pequeñito en medio de tantos enemigos. ¿Sí miró usted la imagen? Yo la verdad quedé asombrado de cómo Israel está en un lugar tan pequeñito y cómo todos alrededor de él son sus enemigos. Si el pueblo de Israel no fuera el pueblo del Señor, ellos ya hubiesen perdido la esperanza hace tiempo. Y ya hubieran dicho, no, aquí no podemos hacer nada. Esto está feísimo. Y cuando nosotros perdemos la esperanza es porque nos hemos dejado llenar el corazón de miedos. Y es porque el Señor no está ahí. Porque si el Espíritu Santo está, nosotros vamos a rebosar de esperanza y cada vez vamos a hablar palabras de bendición, palabras de fe, y vamos a hablar y vamos a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios va a hacer algo, Dios se va a glorificar, Dios nos va a levantar, Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? A mí me impactó ese versículo bíblico. Es el Espíritu Santo quien llena de alegría y paz nuestros corazones. Ahí lo dice. ¿Y cuántos necesitan alegría? ¿Y cuántos necesitan paz en su vida? Sí, estamos en medio de muchas noticias malas, que la guerra, que se va a levantar la tercera guerra mundial, que la crisis en Colombia, que nuestro presidente no está haciendo las cosas bien. Pero en medio de todo eso, en medio de toda zozobra, tenemos a alguien que nos llena de alegría y de paz. Una fuerza que tenemos acá dentro, el Espíritu Santo, que nos hace estar alegres en medio de la crisis, que nos hace estar alegres en medio de toda circunstancia. En medio de estos tiempos es necesario rebosar de esperanza. Es necesario que el Espíritu Santo nos llene de alegría. Y solo es Él quien puede darnos esa esperanza que necesitamos cada uno de nosotros. ¿Alguien aquí necesita esperanza? Yo necesito llenarme de esperanza, por más difíciles que estén las cosas, por más que no miremos como que soluciones, pero Él nos llena de esperanzas. ¿Dice amén? Mira lo que dice la Biblia en Efesios 5:18, Reina Valera. Efesios 5:18. Yo estaba con esperanza que me iba a traer agüita. Gracias.
Mire Efesios 5:18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Antes bien sed llenos ¿de qué? Mire la invitación que nos hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: no se embriaguen. No sé si usted se acuerda de eso. Pues en mi caso, pues usted quizás no, pero cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón y tenía problemas, ¿a qué acudía? A embriagarme, a emborracharme. Yo no sé si usted cuando tenía problemas se emborrachaba los fines de semana para olvidarse un rato de tantos problemas. Yo sí hacía eso, me emborrachaba, sí, porque había situaciones que eran insostenibles, sí, había cosas que no podía. Entonces en mi caso yo acudía al alcohol y me emborrachaba para olvidarme de los problemas. Pablo dice en este versículo: no acudan al vino, no se emborrachen, antes bien sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. En Nueva Biblia Viva dice así, mire, escuche esta versión. Dice: no se embriaguen, pues no se podrán controlar. Más bien, dejen que el Espíritu Santo los llene y los controle. Mire, no se embriaguen, pues no se podrán controlar. ¿No se podrán qué? ¿Cuántos alguna vez metieron la pata borrachos? A ver, levante la mano. Hola, poquitos. Aquí son santos. Y esta iglesia me impresiona de tanta santidad, Dios mío. Pero ¿cuántos? Yo metí muchas veces la pata, porque borrachos no nos podemos controlar, ¿sí o no? Borrachos hacemos y decimos lo que no debemos decir. El alcohol, en vez de darnos esperanza, nos descontrolaba y nos metía en más problemas. Dígame si no. Yo metía la pata cuando me emborrachaba en mi pueblito, y es pequeñito. Metía la pata de unas formas que no salía de la casa un mes de la vergüenza. O sea, me metía en unas cosas que yo me encerraba en la casa porque había hecho cosas que no debía haber hecho. Por eso me gusta lo que dice esta versión. Dice: por eso dejen que el Espíritu Santo los llene y los controle. El alcohol nos descontrolaba, pero el Espíritu Santo en nosotros nos controla. ¿Controla qué? Nuestro descontrol. Porque a veces andamos por la vida como borrachos. Nos airamos y gritamos y decimos lo que no debemos decir. O sea, el alcohol nos descontrola, pero el Espíritu Santo nos controla. ¿Y cuántos quieren eso? Y por eso dice la Biblia: dejen por favor, que el Espíritu Santo los controle. Mire esto. A ver, ¿a quién llamo? ¿Quién parece como borracho? No, mentira. Ya no voy a llamar a nadie porque ya dije eso. Mire esto. Un borracho, ¿cómo es un borracho? Pues anda todo descontrolado. Y la Biblia, ¿y quién es el Espíritu Santo? Es esa personita que a nosotros nos iba a traer borrachos. ¿Se acuerda? A mí, pues yo me acuerdo. Pues ustedes no deben que nos iba a traer borrachos, ¿no? Y uno, no, déjame, ¿no? No, yo no me voy a la casa. Déjame aquí. Y dice la Biblia: dejen que el Espíritu Santo los controle. ¿Quién es el Espíritu Santo? Esa persona que nos iba a traer borrachos. Vamos a la casa a dormir. Mi mamá nunca fue a traerme, porque ella decía: nunca lo voy a ir a traer. Qué vergüenza. Pero mis amigos sí, mis amigos era: venga, vamos a la casa. No, déjame. Y yo quería pelear: déjame pelear, déjame darle. Y él: no, cálmate, Jimmer, ya, a ver, reacciona. Y me daba cachetadas un amigo para que Sí, no era buen trago. Entonces, imagínense, me daba cachetadas. Y el Espíritu Santo muchas veces también es esa persona que está diciéndonos: hey, ya,
Deja de comportarte como un necio, deja de comportarte como una persona mundana, deja de comportarte, estás sin esperanza, hablas como peor que los mundanos, y como que nos da cachetadas y nos dicen ya, deja que el Espíritu Santo te controle. En esta versión dice, deja que el Espíritu Santo te llene y te controle. Por eso el mensaje de hoy se llama llenos pero controlados por el Espíritu. Diga conmigo, llenos pero controlados. Y eso es importante en la vida cristiana. Una cosa es estar llenos del Espíritu Santo, pero otra muy distinta es dejar que Él nos controle. Esas son dos cosas muy distintas. Y eso es precisamente lo que quiere el Espíritu Santo en nosotros y lo que nosotros debemos permitir, que Él nos controle. Él quiere tomar el control de nuestras vidas. Vea, Apoye Cafetería, qué chévere. Bueno, mire, Él quiere tomar el control. Diga conmigo, Él quiere tomar el control. Porque le hago una pregunta. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Todos decimos amén. Pero Él no solo quiere llenarnos, Él quiere controlarnos. Ahora le pregunto, ¿cuántos quieren ser controlados? Ahí sí no diga amén, porque no es fácil. No es nada fácil. El problema, escuche bien, iglesia, el problema no es llenarnos del Espíritu Santo. Ese no es el problema. El problema del cristiano es dejarse controlar por Él. Ese sí es un problema. Por ejemplo, Pablo fue lleno del Espíritu Santo, pero también permitió que el Espíritu Santo lo controlara. Cuando dice la Biblia, y le prohibió que fuera a Asia, y le prohibió que fuera a Bitinia, dice la Biblia. ¿Se acuerda que ya leímos eso? Y Pablo no iba, no hacía lo que el Espíritu Santo le decía que no haga. O sea, él permitió que el Espíritu controlara su vida. Sansón fue lleno del Espíritu Santo, pero no dejó que el Espíritu Santo controlara su vida. Y siguió haciendo lo que le parecía a él. Y muchos de nosotros cristianos estamos llenos del Espíritu Santo, pero hacemos lo que a nosotros nos parece. Y eso sí está mal. Saúl lleno del Espíritu Santo, pero no se dejó controlar por él. No se dejó guiar por él. Y así habemos muchos cristianos, y note la palabra que empleo, habemos. Porque el Señor me habló muy fuerte ayer sobre este tema. Habemos muchos cristianos. O sea, me preocupa mucho a mí, personalmente, me preocupa mucho que se habla demasiado de ser llenos del Espíritu Santo. Y sí, muchos pueden ser llenos, pero ¿y qué de entregarle el control de nuestras vidas a Él? O sea, no tiene mucho sentido. Muchos cristianos están llenos del Espíritu Santo, pero aún hacen lo que quieren, pero aún hacen lo que les parece y no se dejan guiar por Dios en sus corazones. No se dejan guiar. O sea, yo no tengo problema con ser llenos del Espíritu. Y yo creo que todos aquí estamos llenos. Pues yo lo creo, ¿usted lo cree? Todos estamos llenos del Espíritu. El problema es que no dejamos que nos controle. Algunos están llenos del Espíritu y hablan en lenguas, pero luego viven hablando del prójimo, pero luego viven insultando, pero luego viven chismeando, pero luego viven hablando palabras negativas, causando división entre hermanos. O sea, por eso yo no estoy muy de acuerdo con que tú me digas que hablas en lenguas, pero vives hablando cosas que no debes hablar. O
O sea, no sirve de nada que tu lengua esté llena del Espíritu, pero solo para hablar lenguas, pero a la hora de controlarnos al hablar del prójimo, al hablar de los demás, no te controlas. Eso es peligroso, muy peligroso. Sí, o sea, llenos del Espíritu, pero también controlados por Él. ¿Dice amén? Porque le tengo noticias. Usted y yo necesitamos ser controlados por alguien. Pastor, mi esposa me controla. No, la esposa no. Es el Espíritu Santo quien tiene que ejercer un control dentro de nosotros. Y debemos permitírselo. Debemos permitírselo. Nosotros como cristianos ya no estamos para hacer lo que a nosotros nos dé la regalada voluntad. No. Ya no es lo que yo quiera, ya no es lo que yo piense. No, ahora es lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. Porque es muy fácil hacer lo que nosotros queremos, muy fácil. Pero para seguir la voz y la guía del Espíritu Santo debemos negarnos a nosotros mismos. Y a eso como que no nos gusta. No nos gusta, es la verdad. Hay un pasaje bíblico que me gusta mucho. Y leámoslo completo desde el versículo 7. Mire Isaías 63, 7. Desde el 7 en adelante. Mire, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Este versículo está diciendo que Dios ha sido muy bueno con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Él ha sido muy bueno con nosotros, mejor dicho, nos ha bendecido demasiado. Versículo 8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos redimidos por Cristo, y dice, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Pero mire el versículo 10. Mas ellos, o sea, Dios ha sido tan bueno con nosotros, nos ha redimido, nos ha bendecido, nos ha dado, ha sido misericordioso. Pero mire lo que dice este versículo. Mas ellos, o sea, nosotros, fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. A mí me asusta ese pasaje. O sea, Dios ha sido extremadamente bueno con nosotros, mas nosotros hemos sido rebeldes. ¿Rebeldes con quién? Con el Espíritu Santo. Hemos sido rebeldes. Y este pasaje me asusta un poco, y ayer meditándolo, hay dos cosas: me asusta y me da esperanza. ¿Por qué? Uno, me asusta porque la verdad hemos sido rebeldes con el Espíritu Santo. Dígame si no. Cuando Él te ha dicho perdona, cuando Él te ha dicho ve y pide perdón, cuando Él te ha dicho no seas así, cuando Él te ha dicho no contestes de esa manera, cuando Él te ha dicho trátala con más compasión, cuando Él te ha dicho no grites, cuando Él te ha dicho tantas cosas, y nosotros nos hacemos el de la oreja mocha. A mí me pasa. Y he sido rebelde en muchos momentos de mi vida, porque el Espíritu Santo siempre nos lleva al bienestar y a tratarnos bien con el prójimo. ¿Dice amén? Con los que están en nuestra casa y con los que están afuera. Ayer me hacía caer en cuenta que a veces somos muy amables con los de afuera, pero con los de la casa somos muy déspotas. Con los de la casa somos muy duros. Y ahí contristamos al Espíritu Santo. Y ahí estamos siendo rebeldes con el Espíritu Santo.
Y a mí realmente me habló demasiado el Señor en este pasaje. Y hacemos tantas cosas. O sea, hemos sido rebeldes. ¿Cuántos creen que hemos sido rebeldes con el Espíritu? Yo he sido rebelde. Esa es la verdad. Pero me da esperanza porque dice que Él mismo peleó contra ellos. O sea, ¿por qué, pastor? ¿Sabe que este pasaje bíblico fue en el que más medité anoche? Medité demasiado en ese pasaje porque me preguntaba esto: ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo se vuelva enemigo nuestro? ¿Cómo puede ser eso? Cuando la Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Y por qué dice este pasaje que Él se volvió enemigo nuestro? Cuando la definición de enemigo, mire la definición de enemigo. La definición de enemigo es persona que tiene mala voluntad a otra y le desea hacer el mal. Y le hago una pregunta en esta mañana, meditando en la palabra. ¿Usted cree que el Espíritu Santo tenga mala voluntad hacia usted? ¿Usted cree eso? No. O le hago esta pregunta: ¿será que el Espíritu Santo desea el mal para usted o para su familia? Tampoco. Entonces, ¿por qué dice esto la palabra? Todos aquí llegamos a la misma respuesta. No, Él no desea el mal para nosotros. Y un enemigo desea el mal para la otra persona. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y Él quiere que todos aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Él es quien nos convence de pecado para que caminemos por el sendero correcto. Dígame si no. Claro. Él es quien nos alumbra para poder entender la palabra y corregirnos en lo que estamos mal. El Espíritu Santo nos convence. Y al principio de esta prédica leímos que es en su poder que tenemos esperanzas. O sea, Él nos da esperanza, dice amén, en medio de toda dificultad. Entonces, pastor, ¿por qué la Biblia dice eso? Entonces me puse a investigar y por aquí, por allá, y encontré una versión que me pareció más entendible. Simplemente se la leo. Dice: pero los israelitas desobedecieron y ofendieron al Dios Santo. Por eso Él los trató como si fueran enemigos. ¿Cómo los trató? Acá dice: por lo cual se les volvió enemigo. Esa versión no me agrada mucho. Pero esta versión dice: por eso Él los trató como si fueran, pero no somos. A ver, vuelvo a decir eso. Como si fuéramos, pero no somos. Y me gusta, como si fuéramos. O sea, no nos trata como sus enemigos, sino como si fuéramos. Y le coloco un ejemplo para que lo pueda entender un poquito. Es como nosotros con nuestros hijos. Nosotros con nuestros hijos. Nos desobedecen, muchas veces son rebeldes, y nosotros como padres muchas veces los tratamos como si fueran nuestros enemigos. Dígame si no. Claro. Y ellos nos dicen, inclusive, nos dicen: mamá, usted me está tratando como si yo fuera su enemigo. Dígame, ¿a alguien le han dicho eso? Mi hija me sabe decir eso. ¿Cómo me va a estar tratando así? Y sí, los tratamos como si fueran nuestro enemigo, pero no es así. Pareciera que fuéramos sus enemigos los padres, pero no. Es que nosotros queremos guiarlos por el camino correcto. ¿Dice amén? Y hay veces que toca de esa manera con los hijos. Toca ser duros con los hijos. Toca parárseles firme como si fueran nuestros enemigos. Pero nuestros planes para nuestros hijos son de bien y no de mal también. Pero muchas veces tenemos que hacer como le dijo el Señor al sacerdote Elí: por cuanto tú no fuiste estorbo para tus hijos. Muchas veces nosotros como padres tenemos que volvernos estorbos para nuestros hijos.
estorbarles el camino, volvernos como enemigos para ellos y decirles por aquí no, y tenemos que hacerlo. Y entonces me encanta esto porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos trata como si fuéramos sus enemigos. O sea que muchas veces Él tiene que pararse firme para decirnos, hey, por aquí no es, así no es, y nos mete en líos para que aprendamos. ¿Cuántos dicen amén? A ella no le gustó eso, porque nos gusta que nos digan que el Espíritu Santo es nuestro amigo. Eso sí nos gusta. Pero este versículo dice algo totalmente diferente, que cuando nosotros nos rebeldizamos con Él y queremos hacer lo que queramos, Él dice que ahora nos trata como si fuera nuestro enemigo. No es que el hermano Javier parezca borracho, pero venga. Porque es lo único que puedo sacar, porque si no usted piensa que yo lo estoy sacando a usted. Entonces, para que no diga nada, yo me voy a comportar como borracho. Usted venga acá. No, yo borracho, no así, no, déjame. Y él me dice, venga, pastor, vamos para acá. No, pastor, no, pues porque el pastor no se emborracha. No diga Jimmer. Entonces yo así, no, déjame, no. Y entonces yo así. Y él me dice, venga para acá. Usted, dígame, venga para acá, hombre. Es así. No, déjame. Y entonces, vamos para la casa, vamos. Nosotros así somos con el Espíritu. El Espíritu nos está diciendo, venga, por favor, haga esto, hágalo de esta manera. Y nosotros, no, déjeme, yo quiero hacerlo a mi manera. Y entonces cuando nos rebeldizamos contra el Espíritu, dice la Biblia que luego Él nos trata como si fuéramos enemigos. O sea que al final Él se pone bravo y dice, no, vamos para acá sí o sí. ¿Sí me hago entender? Vamos para acá sí o sí, es por acá. Usted no se va a ir para ningún lado. Ya nos trata, ya Él se enoja, como ese amigo que nos iba a traer borrachos y ya se enojaba. ¿Sí? Ese familiar que nos iba a traer y ya se enojaba. Y ya nos dice, no, entonces el Espíritu ya nos guía, abrázame como eso, ya nos va guiando, sí, pero ya nos agarra duro y nos guía, pero no debemos, pero nosotros por ratos, no, déjeme, yo me voy por ahí, ¿no? Y entonces, ese es el problema, que nosotros nos comportamos como borrachos y queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Al final, nos volvemos rebeldes y hacemos enojar su Santo Espíritu. Mire eso. ¿Y hacemos qué? Como ese familiar que nos iba a traer borrachos y al final ya se enojaba. Sí, ya se enojaba y le decía, no, venga para acá. O sea, ya es... Y así muchas veces nosotros es con Dios. Sansón, por ejemplo. Sansón no permitió, él estaba lleno del Espíritu, no permitió que el Espíritu de Dios guiara su vida. Quiso vivir a su manera, a tal punto que el Espíritu Santo lo abandonó, dice la Biblia. Pero no porque lo odiara, sino porque era lo mejor para que se diera cuenta de su error. Y entonces el Espíritu Santo permitió que los filisteos vinieran contra él, permitió que le sacaran los ojos, permitió, ¿para qué? Para que él recapacitara. Y no porque el Espíritu Santo sea su enemigo, ha permitido tantas cosas en su vida. No es porque el Espíritu Santo sea su enemigo, es que ha permitido tantas situaciones en su vida. Es porque a veces nos hemos vuelto tan rebeldes a Él, que Él tiene que ya endurecerse un poco. Que Él ya tiene que tratarnos con dureza, porque Él nos ha venido tratando como amigos, y qué lindo que es cuando Él es amigo. Pero yo quiero cambiarle la perspectiva. Es que hemos sido tan rebeldes que Él ya tiene que tratarnos un poquito duro. ¿Un poquito qué? Entonces, el problema no es ser llenos, el problema es ¿qué? Ser controlados. Dejarnos guiar.
Porque cuando usted va a la Biblia a ser llenos, ¿qué necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo? Aceptar a Cristo. ¿Cuántos han aceptado a Cristo en su corazón? Acepta a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Si usted va a la Biblia, en Hechos capítulo 2, dice la Biblia que estaban todos unánimes juntos en un mismo sentir orando, y de repente vino el Espíritu Santo y los llenó y hablaron en nuevas lenguas. ¿Se acuerda? Todos fueron llenos. 120 personas fueron llenas en ese lugar. De las 120 personas solamente se habla de 12, porque los demás fueron llenos, pero más no se habla de ellos. O sea, fueron llenos pero no controlados. Ese es un problema. Luego en Hechos capítulo 4 también habla, en Hechos capítulo 4, 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuántos fueron llenos? Todos, en Hechos capítulo 4, y estaban orando. Cuando usted ora, usted es lleno del Espíritu Santo, pero el problema no es ser lleno, el problema es ser controlado. En Hechos capítulo 19, 6, dice la Biblia que Pablo estaba en Éfeso y les preguntó: ¿ustedes ya recibieron del Espíritu Santo? Ni siquiera hemos escuchado del Espíritu Santo. Y en Hechos 19, 6 dice: Pablo impuso las manos sobre los efesios y fueron llenos del Espíritu Santo. Usted puede ser lleno del Espíritu Santo si pasa aquí al frente y yo oro por usted. Usted es lleno del Espíritu Santo. Pero el problema no es ser lleno. El problema es ser. ¿Cuántas personas que han pasado el altar, se ora por ellos, caen al piso lleno del Espíritu Santo, pero luego se paran y siguen iguales? Siguen iguales, no dejan que el Espíritu Santo controle sus vidas. En Hechos capítulo 10, Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, dice la Biblia, y la Biblia dice en el versículo 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro estaba simplemente predicando, y mientras él estaba predicando, el Espíritu Santo cayó y todos fueron llenos. Yo creo que mientras usted está ahí y yo estoy predicando, el Espíritu Santo lo llena a usted. Pero el problema no es ser llenos, el problema es ser controlados. Lo que pasa es que nos han enseñado mucho a que debemos ser llenos. Y el ser llenos, usted es lleno aceptando a Cristo, orando, viniendo a la iglesia, es lleno del Espíritu Santo. El problema es que usted deje que el Espíritu Santo controle su vida. ¿Dice amén? Voy terminando. Vamos con Efesios 5, 15 en adelante. Dice la Biblia, mire lo que dice esta palabra, y más en estos tiempos: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como, sino como sabios. Le hago una pregunta: ¿cómo se da cuenta usted que alguien anda de necio? Cuando hace lo que quiere, ¿sí? Y una persona sabia es la que se deja controlar por Dios. Sencillo, sigamos. Luego dice el 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahí viene el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos. Y lo tremendo es que el apóstol Pablo nos enseña cómo ser llenos del Espíritu. Porque aquí en adelante habla de cómo ser lleno del Espíritu y nos da ciertos tips. Mire el versículo 19. ¿Cómo ser llenos del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros. O sea, cuando usted viene a la iglesia y usted viene a alabar y adorar y a saltar, usted está siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se da cuenta que una persona no está llena del Espíritu Santo en medio de la alabanza? Cuando está quieto, cuando no adora, cuando no alaba. Pero cuando no abre la boca, cuando no adora, cuando no canta,
El apóstol Pablo está diciendo, ¿saben cómo pueden ser llenos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sigamos, ¿cómo más? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Mire también esa forma. Dando gracias a Dios, cada vez que usted da gracias a Dios por todas las cosas que el Señor ha permitido en su vida, usted está siendo lleno del Espíritu Santo. Mire eso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta lo que Pablo escribe acá. Pero el problema no es ser llenos. El problema es, quiero que se lleve eso en el corazón. Entonces, ¿qué debemos hacer, pastor? Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Hacer lo que dice la palabra en Efesios. Así que mire, leámoslo. No quería leerlo, pero leámoslo. Efesios 4 del 25 en adelante. Mire cómo lo que el Señor quiere de nosotros. Colóquelo en, creo que es en Nueva Traducción Viviente. Así que dejen de decir y digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Si usted anda en mentiras, usted todavía no está controlado por el Espíritu. Usted está controlado por su carne. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Cuántos aquí dejan que el enojo los controle? A ver, sea sincero. ¿Hola, nadie? Qué chévere esta iglesia, no es que me impacta. Yo sí, y sobre todo en la casa, dejo que mi enojo me controle. Y ese es un problema, dejar que las emociones nos controlen. Nos falta dominio propio, nos falta que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Usted se ha ido a dormir enojado? Yo sí. Que Dios nos ayude. Porque se imagina que nos vayamos enojados y el Señor llegue esa noche. Que Dios nos guarde. O sea, que el Espíritu Santo nos ayude antes de irnos a la cama a ponernos a cuentas con quien sea. Porque el Espíritu Santo quiere eso. El Espíritu Santo quiere eso. El Espíritu no le va a decir, no, si tienes razón, no le hables. ¿Usted cree que le va a decir eso? Jamás, jamás. Pero a veces nosotros queremos hacer lo nuestro. Sigamos, no permita. Dice, porque el enojo da lugar. Tremendo eso. ¿El enojo qué? O sea que usted se enoja en la casa, ya le está dando lugar a Satanás. Y por más que te vas fuera, y Dios le dice, pero te enojas. Y Satanás le dice, pero te enojaste, tengo derecho legal de estar aquí. O sea, tú me diste derecho legal de estar aquí. Y estoy haciendo ya mi cuartico y mi camita. Porque veo que te enojas con muchas veces. Entonces ya voy a vivir contigo, te voy contando. Sigamos, 28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Mire eso. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio. Qué chévere eso. Llenos del Espíritu, pero descontrolados, no sirve. Pero llenos del Espíritu y controlados por Él, eso sí que tiene un peso en nuestras vidas.
Y eso sí va a ser de testimonio para muchos allá afuera. ¿Dice amén? Yo antes decía, no, es que yo soy frío y yo soy así. Pero el Espíritu Santo me habló ayer y me dijo, ¿sabes quién soy yo? Y me decía, yo puedo vencer tu frialdad si me das lugar a mí. A mí me impactó eso. Me dijo, yo puedo vencer tu frialdad si me das control a mí. Pero es que a veces nos metemos en que no, es que yo soy así y es que por mi trasfondo, pero el Espíritu Santo me dijo, yo puedo romper todo eso que eras antes si me das control a mí. Porque yo puedo estar lleno, pero quizás no le había dado control a él. Y yo quiero en el nombre de Jesús que a partir de hoy hayan cambios profundos en mi vida y en la suya, dándole control al Espíritu Santo. ¿Dice amén? Termino con esto sí termino, pero tengo que leerle. Mateo 21, 28 al 46. Mire esto. Coloque el instrumental y leamos este pasaje. Miren, en la Reina Valera el título es Parábola de los dos hijos. Y no es la del hijo pródigo, no es otra. Mire el versículo 28. Hablando el Señor Jesús. Pero ¿qué os parece? Nueva traducción viviente, por favor, hermano. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Les estaba diciendo Jesús a los fariseos, creo. Un hombre con dos hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. Siga. El hijo le respondió: no iré. No iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. ¿Este qué? ¿Guiado por el Espíritu o no? Oh, guiado por el Espíritu. A pesar de que dijo no, pero luego el Espíritu lo redarguyó. Porque muchas veces el Espíritu Santo te redarguye. Tú respondes en tu humanidad a esa persona que te hizo mal. Y le tratas mal y dices, no, yo ya no le voy a pedir perdón. No, que se olvide. No, ya. Hasta aquí llegué. Pero usted se va para allá. Y si usted está lleno del Espíritu, el Espíritu le redarguye. Y le dice, no, mejor ve y humíllate. Ve y pídele perdón. Ve y empieza a hacer las cosas mejor. Ve, porque no es él o ella el culpable, eres tú por tu corazón duro. Así que ve y humíllate. ¡Oh, Dios mío, qué duro! Mira este hijo. Dijo no. O sea, como a veces nosotros respondemos en nuestra carne. Pero luego se fue para allácito. A mí se me pone la piel de gallina eso. Porque es el Espíritu desde adentro. Es el Espíritu desde adentro. Y a veces yo estoy con mi esposa y le contesto de una manera áspera, de una manera que no debí responder. Y me enorgullezco delante de ella, así bien feo, ¿no? Pero luego me voy por allá y el Espíritu me dice no. Y me redarguye por dentro. Y tengo que venir a humillarme y decirle, yo soy. No es usted, soy yo. Y mire el otro hijo. Siga. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, Señor, iré. Pero no fue. Este es peor. Este es peor, el que se comporta como santo delante suyo, pero a sus espaldas, ese sí está mal. Ese sí está mal. No critique al que en su humanidad le dice no y le dice cosas y luego viene como perro arrepentido. Ese está bien, porque se deja redarguir del Espíritu. Pero este sí está mal, que se comporta como santo delante de todos, pero por atrás, ese es más peligroso. Y que Dios nos ayude. Yo no quiero ser este. Yo quiero ser el otro, que aunque soy muy carnal en muchas cosas de mi vida, pero tengo al Espíritu Santo que me redarguye y que me hace caer en cuenta de mis errores. El todo es que nosotros le hagamos caso. Dice amén. Colóquese sobre sus pies y vamos a orar en esta mañana.